Bienvenidos a Matea, Matemáticas Fáciles y para Todos. Hoy vamos a ver lo que es la inyectividad. Para ello te voy a presentar esta teoría abstracta apoyándome de un ejemplo. Y luego de esto veremos otros ejemplos. Bueno, la teoría nos dice que una función f que va del conjunto x al conjunto y es inyectiva si para todo x1, x2 elementos del conjunto de partida, ¿ok? Elementos del dominio, se cumple lo siguiente, que si x1 es distinto que x2, eso implica que las imágenes, ¿ok? Que la imagen de x1 tiene que ser distinta que la imagen de x2. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que a elementos distintos del dominio le corresponden elementos distintos del codominio. ¿Ok? Veamos cómo se refleja esto en este ejemplo. Por ejemplo, A es distinto que B, entonces la imagen de A tiene que ser distinta a la imagen de B. La imagen de A es 10, entonces la imagen de B tiene que ser distinta que 10. La imagen de B aquí es 13, ¿ok? La imagen de C tiene que ser distinta que 10 o 13, ¿ok? Pongámosle aquí que la imagen de C es igual a 11, ¿de acuerdo? Estos tres elementos del dominio son distintos, entonces las imágenes de estos elementos también son distintas, ¿ok? Si se cumple esto, entonces nuestra función f es inyectiva, ¿ok? Lo importante aquí es que a ningún elemento del codominio, en nuestro caso y, que a ningún elemento del codominio le lleguen dos flechas. Por ejemplo, al elemento 13 no le puede llegar esta flecha de aquí. ¿De acuerdo? Si sucede esto, el elemento B y el elemento C, que son distintos, ¿ok? Tienen la misma imagen, ¿ok? Entonces, esta función ya no sería inyectiva, ¿ok? El 13, este elemento 13, solo puede tener una contraimagen, ¿ok? A C le vamos a hacer corresponder otro elemento distinto a 13 o a 10. Y aquí tendríamos a una función inyectiva. De acuerdo, te vuelvo a repetir, a elementos distintos del dominio le van a corresponder elementos distintos del codominio. ¿De acuerdo? Otro aspecto importante es que no es necesario que a todos los elementos del codominio les llegue una flecha. Por ejemplo, este 12, ¿ok? Este elemento 12 no es imagen de ningún elemento del dominio. Da igual. Lo importante es que ningún elemento del codominio puede tener más de una contraimagen. ¿De acuerdo? Una definición equivalente a esta de aquí es la siguiente. Una función f que va del conjunto X a el conjunto Y es inyectiva si para todo x1, x2 elementos del dominio, elementos de X, se cumple que si la imagen de x1, es decir, f de x1, es igual a la imagen de x2, f de x2, eso va a implicar que x1 es igual a x2, ¿ok? Ambas definiciones son equivalentes, ¿ok? Si tú supones que la función f no es inyectiva, si tu hipótesis es que f no es inyectiva, te recomendaría apoyarte de esta definición para demostrar que la función no es inyectiva.
¿Ok? Vamos a apoyarnos de un contraejemplo para demostrar que f no es inyectiva. Si tu hipótesis es que la función f es inyectiva, te recomendaría apoyarte de esta definición. ¿Ok? Si las imágenes de x sub 1 y x sub 2 son iguales, eso implica que las antiimágenes, es decir, que x sub 1 y x sub 2 sean iguales. ¿Ok? No te preocupes, a continuación vamos a ver unos ejemplos donde vamos a aplicar ambas definiciones. Veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo 1. Tenemos a la siguiente función. F, que tiene como dominio al conjunto formado por el intervalo cerrado que va desde menos 3 hasta 3 y que tiene como codominio al conjunto de los números reales. ¿Ok? Y la regla de correspondencia es la siguiente. X, todo el elemento del dominio, va a tener como imagen a x más 1. ¿Ok? Que es lo mismo que escribir alternativamente lo siguiente. F de x es igual a x más 1. Entonces, yo te recomendaría primeramente graficar esta función. Para ello vamos a trazar un plano cartesiano. Aquí tenemos el eje de las abscisas y aquí el eje de las ordenadas. El dominio es este conjunto. El intervalo desde menos 3 hasta 3. ¿Ok? Y tenemos a una función lineal. F de x es igual a x más 1. Este 1 de aquí nos indica el punto de corte con el eje de las ordenadas, ¿ok? Este punto de aquí, este 1 de aquí que se encuentra multiplicando a x, este coeficiente nos indica la pendiente, ¿ok? Yo lo voy a poner aquí 1 entre 1 y como ya vimos en el vídeo introductorio a funciones polinómicas, aprendimos a trazar la gráfica de la función apoyándonos de la pendiente y del punto corte con el eje de las abscisas. ¿De acuerdo? Esto ya no te lo voy a explicar aquí, aquí simplemente te voy a graficar directamente la función. ¿De acuerdo? Esta sería nuestra función f. Ahora, aquí puedes observar que a cada elemento del dominio le corresponde un solo elemento del codominio. ¿Ok? Entonces podemos suponer que nuestra función es inyectiva. Algo que te puede ayudar también a formular la hipótesis es la prueba de la línea horizontal. Fíjate, trazamos una línea horizontal, ok, la voy a poner aquí de rojo, y si esta línea horizontal intersecta a la gráfica de la función en un solo punto, mira, cada vez que la desplazo hacia abajo, puedes observar que esta línea horizontal intersecta a nuestra función f, a la gráfica de nuestra función f, en un solo punto. ¿Ok? Si se cumple esto, ¿ok? Nuestra hipótesis será que nuestra función es inyectiva. ¿Ok? Entonces, nuestra hipótesis, vamos a ponerlo aquí, es que nuestra función f es inyectiva. Ahora, como queremos demostrar que f es inyectiva, vamos a apoyarnos de esta definición de aquí y no de la primera, ¿ok? La primera vamos a utilizarla cuando nuestra hipótesis sea que f no es inyectiva. ¿De acuerdo? Entonces vamos a copiar esta definición y vamos a pegarla aquí. Entonces, demostración. Sean x sub 1 y x sub 2 elementos arbitrarios del dominio. ¿Ok? Cualquier elemento de este dominio. Entonces, observemos ahora nuestra condición, ¿ok? F de x sub 1 es igual a f de x sub 2, ¿ok? Vamos a marcarlo de amarillo, ¿ok? Para que veas que estamos partiendo de aquí y vamos a tener que llegar a que x sub 1 es igual a x sub 2 y al llegar a eso estaríamos demostrando que f es inyectiva. Entonces, f de x sub 1 sería igual a
x sub 1 más 1, ¿ok? Según la regla de correspondencia de aquí arriba. Y esto es igual a f de x sub 2 sería igual a x sub 2 más 1. Ahora, vamos a restarle 1 a ambas partes de la igualdad y tendremos x sub 1 es igual a x sub 2. Y así hemos llegado a lo que queríamos demostrar, ¿ok? Hemos partido de que las imágenes son iguales y eso implica que las contraimágenes también tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Si no estás familiarizado con estos vocablos, con estas definiciones, imagen, contraimagen o antiimagen, te recomendaría ver la playlist que tengo sobre continuidad. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos la siguiente función. G es una función que va del conjunto de los números reales al conjunto de los números reales y cuya regla de correspondencia está definida de la siguiente manera. X, todo elemento del dominio, ¿ok?, tiene como imagen a coseno de X. ¿Ok? Y aquí también te recomendaría graficar a esta función. Aquí tenemos el eje X, el eje de las abscisas, y aquí el eje de las ordenadas, Y. Vamos a poner aquí a pi medios, pi, por aquí se encontraría 2pi, aquí tendríamos a menos pi medios, menos pi, menos 3 cuartos de pi, menos 2pi, y aquí en el eje Y tendríamos a 1 y a menos 1. Bueno, vamos a graficar ahora la función coseno de X, más o menos así. Y bueno, cogiendo una línea horizontal, ¿ok?, para hacer la prueba de la línea horizontal, podemos observar que, por ejemplo, la línea intersecta a la gráfica de la función en más de un punto, ¿ok? Fíjate, esta línea horizontal intersecta a la gráfica de la función en varios puntos. Entonces, nuestra hipótesis sería que nuestra función g, coseno de x, g no es inyectiva. ¿Ok? Y como te dije al inicio de este vídeo, si queremos demostrar que nuestra función no es inyectiva, vamos a apoyarnos de esta definición. ¿Ok? Entonces, para demostrar que no es inyectiva, vamos a apoyarnos de un contraejemplo. Entonces, vamos a coger a dos valores del dominio que sean distintos. Vamos a ponerle aquí demostración. A ver, dos elementos del dominio que sean distintos. Vamos a coger a x sub 1 igual a menos pi medios, ¿ok? Y esto es distinto que pi medios, ¿ok? Pi medios va a ser nuestro elemento x sub 2, ¿ok? Ambos elementos del dominio, ¿ok? Ahora, si llegamos a que las imágenes de ambos elementos distintos del dominio son también distintas, entonces tendríamos que la función es inyectiva. De lo contrario, tendríamos que no es inyectiva. ¿De acuerdo? Ahora, f de x sub 1, perdón, en nuestro caso nuestra función es g de x sub 1 es igual a coseno de x sub 1. Nuestra x sub 1 la hemos definido como menos pi medios, y el coseno de pi medios, como puedes observar aquí en la gráfica, es igual a 0. ¿De acuerdo? G de x sub 2 sería igual al coseno de x sub 2. X sub 2 es igual a pi medios, y el coseno de pi medios es igual a 0. ¿Ok? Es decir, g de x sub 1 es igual a g de x sub 2. ¿Ok? Fíjate,
g de x sub 1 es igual a 0, 0 es igual a g de x sub 2, ¿ok? Eso implica que ambas imágenes sean iguales. Y ya que no son distintas, eso implica que g, ¿ok? La función coseno, no es inyectiva. Bueno, en los siguientes vídeos vamos a ver otros ejemplos de funciones en los que vamos a tener que demostrar que una función es inyectiva o no es inyectiva. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides de darle un like, de suscribirte a mi canal, de compartir este material y de activar la campanita. Muchas gracias. Adiós.